El chofer. Desde que era un niño, los autobuses me fascinaban. Recuerdo cómo solía pasar horas en la parada, observando el tráfico, imaginando los destinos de los pasajeros, las vidas que se entrelazaban brevemente en esos espacios de metal y cristal. Era algo casi mágico para mí, y con el tiempo, ese interés infantil se transformó en una verdadera pasión. El rugido del motor, el olor penetrante de la gasolina y la sensación de control total que se experimenta al tomar el volante se convirtieron en parte de mi esencia. No era solo un trabajo, era lo que me definía. Cuando cumplí 25 años, el siguiente paso fue natural, obtener mi licencia de conducir autobuses y unirme a la empresa de transporte local. La emoción de recorrer nuevas rutas, conocer diferentes personas y, sobre todo, sentir que mi trabajo tenía un propósito, me llenaba de satisfacción. Cada día era una nueva aventura, una oportunidad para explorar los rincones de mi ciudad y sus alrededores. Sin embargo, hay una noche que lo cambió todo, una experiencia que aún hoy, años después, me persigue como una sombra oscura. No sé si alguien podría creerme, y francamente, no los culpo. Lo que viví esa noche está más allá de lo que la razón puede explicar. Fue un terror tan profundo y visceral que aún siento un escalofrío recorrer mi espalda al recordar cada detalle. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Había sido asignado a la última ruta del día, un recorrido que atravesaba los suburbios y terminaba en un pequeño pueblo a unos 30 kilómetros de la ciudad. La ruta era tranquila, casi monótona, ideal para relajarme después de un día largo. Los pasajeros, como de costumbre, eran pocos, una anciana que siempre se sentaba cerca de la puerta, un joven con auriculares sumido en su música y un hombre de aspecto cansado, probablemente volviendo a casa después de un turno nocturno. La primera mitad del trayecto transcurrió sin incidentes. La carretera estaba prácticamente vacía y la ciudad comenzaba a desvanecerse en la distancia, dejando atrás sus luces titilantes. Poco a poco, la oscuridad se apoderó del paisaje y solo los faros del autobús rompían la negrura que se extendía ante mí. No había luna aquella noche y el cielo estaba cubierto de nubes espesas que parecían absorber cualquier vestigio de luz. Fue alrededor de la mitad del recorrido cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Recuerdo que pasé por una curva cerrada que daba a un pequeño bosque, un tramo que había recorrido cientos de veces sin problema. Pero esa noche, algo era diferente. A medida que giraba el volante, sentí una ligera resistencia, como si el autobús se estuviera moviendo en contra de una corriente invisible. El motor rugió con más fuerza de lo habitual y el volante tembló en mis manos. Por un momento, temí que algo estuviera mal con la dirección, pero antes de que pudiera hacer nada, la sensación desapareció. Pensé en detenerme para revisar, pero decidí continuar. Después de todo, solo faltaban unos 20 minutos para llegar al destino final. Sin embargo, esa pequeña anomalía había dejado una inquietud en el aire, una tensión casi palpable que se sentía en cada rincón del autobús. Poco después, comenzó a llover. Al principio, solo fueron unas pocas gotas dispersas, pero rápidamente se convirtió en un aguacero torrencial. El ruido del agua golpeando el techo del autobús y el parabrisas era ensordecedor y tuve que reducir la velocidad para mantener el control en la carretera mojada. La visibilidad era casi nula y los limpiaparabrisas luchaban por mantener el cristal despejado. Fue entonces cuando lo vi. A la distancia, a través de la cortina de lluvia, distinguí una figura en la carretera. Al principio, pensé que se trataba de un animal, tal vez un ciervo, que había salido del bosque en busca de refugio. Pero a medida que me acercaba, pude ver que era una persona. Estaba de pie en el medio de la carretera, inmóvil, como si esperara que me acercara. Pisoteé el freno, haciendo que el autobús se deslizara ligeramente en el pavimento mojado. El vehículo se detuvo a pocos metros de la figura, que ahora podía ver claramente. Era un hombre, de pie bajo la lluvia, con la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos colgando a los lados. No llevaba abrigo, y su ropa estaba empapada, pegada a su piel como si fuera parte de él. Lo más extraño era que no hacía ningún intento por protegerse del aguacero, simplemente permanecía ahí, como una estatua, observándome con la cabeza baja.
Por un momento, pensé en abrir la puerta y preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. Había algo en su presencia que me ponía los nervios de punta, una sensación de que no debía acercarme, que era mejor mantener la distancia. Los pocos pasajeros que quedaban en el autobús estaban igual de tensos, susurros nerviosos llenaron el aire, pero ninguno de ellos dijo una palabra en voz alta. Decidí continuar, pero cuando fui a poner en marcha el autobús, el hombre levantó la cabeza de repente. Sus ojos se encontraron con los míos a través del parabrisas y lo que vi en su rostro hizo que mi sangre se helara. Sus ojos eran de un blanco lechoso, vacíos de vida, como si no pudiera ver, pero al mismo tiempo sentí que estaba mirando directamente dentro de mí, como si pudiera ver mis pensamientos más oscuros y secretos. Apreté el acelerador, deseando dejar atrás aquella figura inquietante, pero el autobús no se movió. El motor rugió, pero las ruedas no giraban, como si algo estuviera sujetando al vehículo en su lugar. Miré por el retrovisor, esperando ver algo que explicara lo que estaba pasando, pero la carretera detrás de mí estaba vacía. Cuando volví la vista hacia el hombre, ya no estaba solo. A su lado, había aparecido otra figura, y luego otra, y otra más, hasta que una multitud comenzó a formarse en la carretera frente a mí. Todos ellos eran iguales, hombres, mujeres, incluso algunos niños, todos con las mismas ropas mojadas y esos ojos vacíos que parecían brillar en la oscuridad. Estaban cada vez más cerca, avanzando hacia el autobús con movimientos lentos y arrastrados, como si les costara cada paso. Podía escuchar el murmullo bajo de sus voces, aunque no podía entender lo que decían. Era un sonido perturbador, que parecía reverberar en mi mente, haciéndome sentir mareado y confundido. Desesperado, intenté de nuevo mover el autobús, pero no hubo respuesta. El sudor comenzó a correr por mi frente, mezclándose con la lluvia que ahora caía en forma de gruesas gotas en el parabrisas. Miré a los pasajeros en busca de alguna señal de que no estaba solo en esto, pero todos estaban en sus asientos, mirando hacia adelante con la misma expresión vacía de las figuras afuera. El pánico comenzó a apoderarse de mí. No sabía qué hacer, no podía mover el autobús, y esas personas, esas cosas, seguían acercándose. El sonido de sus murmullos era cada vez más fuerte, más intenso, hasta que casi me pareció que estaba gritando en mi cabeza. Sentí que iba a enloquecer. Entonces, sin previo aviso, el autobús comenzó a moverse, pero no hacia adelante. Sentí un tirón brusco y el vehículo fue arrastrado hacia atrás, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia el bosque. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. Las luces del tablero parpadearon y se apagaron, dejando el interior del autobús en penumbras. Los faros externos se apagaron también, sumergiéndonos en una oscuridad casi total. Apenas podía ver las figuras afuera, pero sus ojos brillaban en la noche, esos ojos blancos que ahora estaban más cerca, casi pegados al cristal. De repente, la puerta del autobús se abrió sola, con un chirrido escalofriante, y una ráfaga de aire helado se coló en el interior. Ninguno de los pasajeros se movió, seguían inmóviles en sus asientos, como si no estuvieran realmente allí. La primera figura, el hombre que había visto inicialmente, fue el primero en subir. Sus movimientos eran torpes, casi mecánicos, mientras avanzaba por el pasillo. No pude apartar la mirada de él, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que debía hacer algo, cualquier cosa, para detenerlo. Pero estaba paralizado, atrapado en un terror tan profundo que apenas podía respirar. El hombre se detuvo justo a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el frío que emanaba de su cuerpo. Lentamente, giró la cabeza hacia mí, y por un momento, nuestros ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, sin embargo, pude ver algo más en esos ojos vacíos, algo que no había visto antes, una profunda tristeza, mezclada con un odio tan intenso que casi podía sentirlo como una presión en el pecho. Fue en ese momento cuando supe, sin lugar a dudas, que no era un hombre, al menos no en el sentido en que nosotros entendemos la palabra. Lo que sea que fuera, no pertenecía a este mundo, y yo estaba atrapado con él. Las figuras continuaron subiendo al autobús, una tras otra, hasta que el vehículo estuvo lleno.
No hicieron ningún intento de interactuar conmigo ni entre ellos, simplemente se sentaron en los asientos, mirando hacia adelante con esos ojos muertos. El autobús, como si respondiera a su presencia, comenzó a moverse de nuevo, esta vez hacia el bosque. No tenía control alguno, el volante giraba solo, los pedales eran inútiles bajo mis pies. Era como si el autobús estuviera siendo conducido por una voluntad ajena. La carretera se volvió más estrecha y sinuosa, con árboles que parecían cerrarse sobre nosotros, formando un túnel oscuro. Las ramas golpeaban los costados del autobús, emitiendo un sonido hueco y siniestro. Intenté recordar el mapa de la ruta, pero nada de esto me resultaba familiar. Era como si estuviéramos en un lugar completamente diferente, un lugar que no debería existir. A medida que nos adentramos más en el bosque, el entorno se volvió más opresivo. La niebla comenzó a cubrir el suelo, una niebla densa y pesada que se enroscaba alrededor de las ruedas del autobús. No había señales de vida, ni animales ni insectos, solo el silencio absoluto, roto únicamente por el ruido de las ramas y el motor del autobús, que ahora sonaba extraño, casi como un susurro. No sé cuánto tiempo pasamos viajando por esa carretera imposible. El tiempo pareció perder todo sentido, como si estuviéramos atrapados en un bucle interminable. La desesperación se apoderó de mí, sentía que estaba perdiendo la cordura, atrapado en una pesadilla sin fin. Finalmente, el autobús se detuvo, no por mi voluntad, sino como si algo hubiera decidido que habíamos llegado a nuestro destino. Las luces del interior se apagaron, dejándonos en una oscuridad casi completa, rota solo por el débil resplandor de los ojos de las figuras que aún estaban sentadas en los asientos. Sabía que debía hacer algo, pero no podía moverme, no podía pensar con claridad. Entonces, la puerta del autobús se abrió de nuevo, y una neblina fría y densa comenzó a entrar, envolviendo todo a su paso. Las figuras, una por una, comenzaron a levantarse y salir, deslizándose en la oscuridad como sombras. No intentaron tocarme ni hacerme daño, pero su simple presencia era suficiente para llenar mi corazón de un terror indescriptible. Cuando la última figura desapareció en la niebla, el silencio se volvió absoluto. Estaba solo en el autobús, con el motor apagado y el frío calando hasta los huesos. No sabía dónde estaba ni cómo salir de allí. Todo lo que podía hacer era sentarme y esperar, aunque no sabía qué esperaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente reuniera el valor para levantarme. Mi cuerpo estaba rígido por el frío y el miedo, pero logré arrastrarme hasta la puerta y bajar del autobús. Afuera, la niebla lo cubría todo, tan densa que apenas podía ver a un par de metros de distancia. No había señales de la carretera ni del bosque, solo un vacío infinito que se extendía en todas direcciones. Empecé a caminar, aunque no sabía hacia dónde me dirigía. Cada paso se sentía como si estuviera hundiéndome en un terreno inestable, y el silencio era tan opresivo que sentía que me estaba aplastando. No había señales de vida, ni un solo sonido que indicara que había algo más que yo en aquel lugar. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, vi una luz a lo lejos. Era tenue, apenas perceptible a través de la niebla, pero me aferré a ella como mi única esperanza. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, deseando escapar de ese lugar, de esa pesadilla. La luz provenía de una pequeña cabaña, una estructura antigua y deteriorada que apenas se mantenía en pie. No había nadie dentro, pero la puerta estaba entreabierta y en su interior había una lámpara de aceite encendida. Entré sin dudarlo, cerrando la puerta tras de mí y apoyándome contra ella, tratando de recuperar el aliento. La cabaña estaba vacía, a excepción de un par de muebles viejos cubiertos de polvo y una cama en una esquina. No había señales de que alguien viviera allí, pero el hecho de que la lámpara estuviera encendida me hizo pensar que no estaba solo. Me senté en la cama, sintiendo como el agotamiento me abrumaba. Mis pensamientos estaban confusos, nublados por el miedo y la fatiga. Cerré los ojos, tratando de aclarar mi mente, pero en cuanto lo hice, escuché un sonido que me hizo abrirlos de golpe. Era un susurro, apenas audible, pero estaba ahí, justo detrás de mí. Me giré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al principio, no vi nada,
pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi algo moverse en la esquina de la habitación. Era una sombra, más oscura que la misma noche, que parecía moverse por sí misma. No tenía forma definida, pero a medida que se acercaba, pude ver que estaba llena de ojos, cientos de ojos blancos que me miraban fijamente, igual que los de las figuras en el autobús. El terror me paralizó, no podía moverme ni gritar. La sombra se acercó lentamente, sus ojos brillando en la oscuridad. Sentí que mi mente estaba a punto de romperse, que no podría soportar un segundo más de aquello. Entonces, de repente, todo se detuvo. La sombra desapareció, los ojos se apagaron y el silencio volvió a reinar. Estaba solo en la cabaña, con la lámpara parpadeando débilmente a mi lado. No sé cómo logré salir de allí ni cuánto tiempo pasé vagando por la niebla. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital con médicos y enfermeras a mi alrededor, hablándome con voces tranquilizadoras. Me dijeron que me habían encontrado en el bosque, deshidratado y en estado de shock. No podía explicar cómo había llegado allí ni qué había sucedido. Nadie me creyó cuando intenté contarles lo que había pasado. Dijeron que probablemente había sido una alucinación causada por el estrés y la falta de sueño. Pero yo sé lo que vi, lo que viví. Y desde ese día, no puedo volver a subir a un autobús sin sentir un frío helado en mi interior, como si la sombra de esa noche todavía me estuviera siguiendo. Dejé mi trabajo poco después, incapaz de continuar con la vida que una vez había amado. El rugido del motor, el olor a gasolina, la carretera, todo me recordaba a esa noche. Ahora, vivo con el miedo constante de que algún día, esa sombra volverá por mí. Y cuando lo haga, sé que no habrá escapatoria. El turismo de horror. Me llamo Víctor Mora y llevo más de 20 años detrás de un volante de turismo. He visto volcaduras, asaltos y tormentas que parecían partir el asfalto, pero hay una noche que todavía me hace pisar el freno cuando el reloj marca la 1 de la madrugada. Sucedió en mayo de 2014, en la carretera federal 135D, el tramo que conecta Puebla con la Sierra Mixteca de Oaxaca. Habíamos sido contratados por la Universidad Tecnológica de Tehuacán para llevar a Miamocintoba 28 alumnos y 2 profesores a una feria de innovación. Les gustaba viajar de noche para ahorrar hotel y ganar el día siguiente. Y a mí me convenía porque el tráfico pesado se diluye cuando todo el mundo duerme. Salimos a las 22:15, entre bromas, mochilas y cajas de cartón llenas de prototipos. Las primeras 2 horas transcurrieron con música apenas audible, luz tenue en el pasillo y el zumbido regular del motor Cummins, que yo conozco como el pulso de mi propio cuerpo. Pasando el entronque a Cañada Morelos, la carretera se retuerce, entre cerros de caliza y pinos negros. Allí arriba el aire huele a humedad rancia y resina, y la niebla se forma sin aviso, levantándose como humo de fosa recién abierta. A las 00:58, lo recuerdo porque iba viendo el cronómetro para calcular el siguiente descanso. Sentí un latigazo seco debajo del piso, a la altura del eje trasero. El volante me brincó en las manos. Los focos del tablero relampaguearon. Frené con cuidado, señalé orilla y me detuve sobre la estrecha berma. Al bajar confirmé lo inevitable. La llanta exterior derecha estaba reventada, cortada como si hubiese pasado sobre acero dentado. No había más luz que la de mis faros y un cuarto creciente apenas visible. La niebla arrancaba halos alrededor de cada destello. El profesor Ruelas, grandote y voluntarioso, bajó conmigo para ayudar a aflojar pernos. El otro docente se quedó dentro, pidiéndoles a los muchachos que aguardaran sentados. Mientras sacábamos el gato hidráulico, algo llamó mi atención. Un coro infantil, susurros afinados con la cadencia de una canción de cuna antigua. Llegaba desde el barranco opuesto. Levanté la cabeza. La neblina formaba columnas que subían y se deshacían, pero detrás había sombras pequeñas, alineadas, avanzando en silencio. Conté 7 al principio, luego 9, todas de la estatura de niños de primaria, tomados de la mano en perfecta hilera, vestidos con ropas que parecían uniformes de concierto, camisas claras,
suéteres oscuros, faldas largas para las niñas. No caminaban, se deslizaban, y cada vez que una ráfaga me mostraba sus caras veía ojos sin iris, blanco puro, como huevos de víbora rotos. Le advertí a Ruelas con un gruñido, pero el vecino clac-clac de la llave de cruceta tapó mis primeras palabras. Cuando por fin me oyó y siguió mi mirada, el profesor soltó la barra. El metal repicó en el pavimento y las cabezas fantasmales se giraron al unísono hacia nosotros, como si el ruido fuese una orden. Sentí un pinchazo bajo la piel, un frío que me trepó desde las botas. Quise encender otra vez la luz estroboscópica del chaleco, pero mi mano temblaba tanto que apenas encontraba el botón. Dentro del autobús, algunos estudiantes seguían despiertos mirando series. Los más cercanos a las ventanillas empezaron a golpear el vidrio para llamar la atención del resto. Vi telefonitos levantarse como luciérnagas, grabando. A través del parabrisas, escuché un grito ahogado. El profesor Lindaño, un tipo tranquilo, canoso, corrió al pasillo, tropezó y golpeó la puerta, rogándonos que subiéramos. Mientras tanto yo forcejeaba con el neumático, decidido a mantener la cabeza ocupada para no ceder al pánico. La hilera de niños fantasmas había llegado ya al borde del camino. Seguían cantando sin abrir la boca. La melodía salía de sus pechos como viento por flauta rota, y a cada compás la temperatura bajaba 1 grado. En aquella fracción de segundo, recordé algo que un despachador de gasolina me había contado 6 meses atrás. En 1992, un autobús escolar con un coro infantil de la colonia Gabriel Pastor se despeñó por ese barranco durante un deslave, justo en el kilómetro 217. Rescataron cuerpos contados, los demás quedaron atrapados en el alud. Hubo misas, promesas de ampliar la vía y leyendas que corrieron de peaje en peaje. Algunos decían que los espíritus seguían ensayando su última canción y hacían que los conductores reventaran neumáticos o sufrieran fallas eléctricas para obligarlos a detenerse. Otros aseguraban que bastaba con no mirarlos a los ojos. Yo, que siempre fui escéptico, descubrí esa noche lo corta que es la distancia entre duda y certeza. Los niños abandonaron la hilera y se dispersaron alrededor del camión, rozando la carrocería con las yemas como quien palpa un ataúd recién barnizado. Cada huella dejaba una mancha oscura, húmeda, que desaparecía enseguida tragada por el frío. El canto se tornó un murmullo grave, sin métrica, y la niebla empezó a colarse al interior por las salidas de aire acondicionado que yo había apagado media hora antes. Oí jadeos, sollozos contenidos, la voz de alguien que rezaba. No quise usar el claxon. Sentía que cualquier estridencia podía desatar algo peor. Me limité a darle vueltas al birlo final. Entonces una de las figuras se deslizó hasta quedar a 30 centímetros de mí. No podía verle la boca, pero un vapor acre salía de la forma donde debía estar. El olor de papel quemado y azúcar rancia. Yo sostenía la cruceta como crucifijo improvisado. Quedamos inmóviles, hombre y espectro, hasta que se oyó chac-chac. La llanta nueva había encajado. Ruelas saltó al estribo del primer brinco. Yo subí tras él, cerré la puerta y giré la llave de ignición. Las luces interiores palidecieron, el tablero chisporroteó, y todo se apagó. Un suspiro colectivo llenó la cabina. Fuera, los niños ya no cantaban. Sus cabezas se asomaban por los cristales, los globos oculares pegados al vidrio, y podían verse venitas oscuras latiendo donde el blanco debería ser plácido. Empuñé el arranque 1, 2, 3 veces, apenas un clic. En la quinta intentona el motor tosió, sacudió el chasis y murió otra vez. Entrechocaban dientes a mi alrededor, de frío o de miedo, no sé, y la neblina interior me impedía distinguir el retrovisor. La sexta vez giré la llave mientras soltaba el freno de estacionamiento. Sentí al autobús deslizarse milímetro a milímetro pendiente abajo. Las figuras retrocedieron un paso, alineadas ahora contra las luces de posición. Un golpe seco en la puerta de servicio me hizo girar. 2 manos diminutas,
uñas azuladas, trataban de forzar la cerradura exterior. La cuesta nos arrastró 10 metros. El motor, aún en inercia, tomó una bocanada y despertó con un rugido áspero, como si respirara a través de agua. Apreté embrague, metí segunda y dejé que la gravedad hiciera su trabajo. El velocímetro trepó a 40. Los niños se quedaron atrás fundiéndose en la bruma, salvo uno que corría al costado, flotando más que pisando, brazo extendido, dedos engarfiados. Cuando cruzamos el letrero oxidado que anunciaba fin de zona de deslaves, kilómetro 117, la figura se deshizo en polvo negro absorbido por la noche. No aflojé el acelerador hasta llegar a la caseta de Cuacnopalán, 7 kilómetros adelante. Bajo la cruel fluorescencia del cobertizo, bajé tambaleante mientras el personal de Capufe salía a ver qué me pasaba, pero bastó que vieran la cara de nuestros pasajeros para dejar sus preguntas para después. Nos permitieron estacionarnos junto a los sanitarios y esperaron a que todos bajaran a estirar las piernas. Nadie hablaba. Algunos estudiantes vomitaban en los maceteros, otros lloraban en silencio. Ruelas encendió un cigarrillo tras otro. El profesor Lindaño sonreía con la mandíbula rígida, como quien acaba de escapar a un fusilamiento. Un supervisor de la caseta, viejo y barrigón, se acercó con un termo de café. Le conté lo justo. Neumático reventado, canto extraño, sombras de niños que casi nos cercan. Balanceó la cabeza como quien oye una canción repetida y dijo: «No son sombras, joven, son los del coro. A veces hasta se suben, pero si el motor no prende, usted no vuelve a ver la luz». Antes de que pudiera preguntarle más, un operador de patrulla federal se nos plantó enfrente. Había revisado el costado del autobús y encontró marcas sucias, grasientas, con formas de manos pequeñas y 8 líneas verticales más largas, como rasguños de algo que mide el tiempo en arañazos. Terminé la ruta, pero regresamos a Puebla al amanecer por la autopista Cuota, evitando por completo el tramo de la sierra. El seguro cubrió la llanta, pero nadie de la compañía supo explicar por qué el neumático presentaba cortes concéntricos internos, como si se hubiese desgarrado desde la cámara hacia afuera. 2 semanas después pedí cambio de ruta. Ya, no conduzco de noche en montaña abierta. A veces, sin embargo, el cuerpo recuerda lo que la razón intenta olvidar. Justo antes del sueño, mi oído repara en un susurro coral. Voces infantiles que se filtran por el ventilador de la recámara. Abro los ojos y veo el reloj marcando 00:58, siempre la misma hora. Juro que un frío de neblina se cuela entre la puerta y el piso, y aunque sé que estoy en casa, mi garganta vuelve a oler a papel quemado y azúcar rancia. Es entonces cuando cierro los puños y repito en voz baja: no pararemos, no abriremos, no miraremos de frente. Repito hasta que amanece, esperando que la próxima noche esas voces se olviden de mí, que busquen otra llanta que reventar, otro conductor que no crea, otro autobús que detener a la orilla del kilómetro 217. El problema mecánico. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, aunque me he esforzado en olvidarla, en enterrar esos recuerdos en lo más profundo de mi mente. Conducir autobuses nunca fue mi sueño, pero la vida no siempre te ofrece lo que deseas. Había tomado el turno nocturno porque pagaba mejor y en esos días necesitaba el dinero más que cualquier otra cosa. Pero si hubiera sabido lo que me esperaba esa noche, habría renunciado de inmediato. Era una ruta habitual, una de esas que recorrí tantas veces que podría hacerla con los ojos cerrados. Las carreteras solitarias y oscuras ya no me inquietaban, de hecho, encontraba algo de paz en ellas. No había tráfico, no había pasajeros molestos, solo el sonido del motor y la carretera interminable frente a mí. Pero esa noche, la tranquilidad se rompió de una manera que jamás podría haber anticipado. Todo comenzó con un simple tirón, algo que apenas noté al principio. El autobús, un monstruo metálico que había conducido sin problemas durante años, comenzó a fallar. Sentí un ligero temblor en el volante y escuché un sonido extraño, como un susurro metálico proveniente del motor. Aceleré un poco,
esperando que el problema se solucionara solo, pero en lugar de mejorar, empeoró. El autobús comenzó a sacudirse violentamente, como si algo lo estuviera jalando desde abajo, intentando arrancarlo del asfalto. Reduje la velocidad y finalmente, con un fuerte sacudón, el motor se apagó por completo. Me detuve en medio de la carretera, rodeado de una oscuridad que parecía envolverlo todo. No había farolas, ni luces de otros vehículos, solo la negrura total, interrumpida ocasionalmente por la neblina que se arremolinaba alrededor del autobús. Intenté encender el motor de nuevo, pero no hubo respuesta. El tablero estaba completamente apagado, ni siquiera las luces de emergencia funcionaban. El silencio dentro del autobús era ensordecedor, solo roto por el sonido de mi respiración cada vez más acelerada. No había señal de teléfono en ese lugar. Sabía que estaba solo, sin posibilidad de pedir ayuda. Pero tenía que hacer algo, así que me dirigí a la parte trasera del autobús, buscando cualquier herramienta que pudiera ayudarme a diagnosticar el problema. Mientras me movía por el pasillo, sentí algo extraño, como si el aire se volviera más denso, más pesado. Había una sensación de opresión, una presión en mi pecho que dificultaba la respiración. Abrí la puerta trasera del autobús y salí al frío de la noche. La niebla era aún más densa afuera, envolviendo todo en un manto espeso y húmedo. Podía ver apenas unos pocos metros delante de mí. Caminé alrededor del autobús, revisando cada detalle, buscando cualquier signo de daño. Pero no encontré nada fuera de lo normal, al menos no al principio. Fue cuando me acerqué a la parte delantera del autobús que lo vi. Una figura oscura, alta y delgada, parada justo en el borde de la carretera, casi oculta por la niebla. Se movía de manera extraña, con movimientos espasmódicos, como si no estuviera acostumbrada a caminar. Mi corazón se detuvo por un momento, y sentí una oleada de terror que me paralizó. Intenté racionalizarlo, pensando que era solo un árbol, o tal vez un poste de teléfono que mi mente cansada estaba distorsionando. Pero entonces, la figura dio un paso hacia adelante. No podía moverme, estaba atrapado en ese instante, observando cómo la figura se acercaba lentamente. Supe en ese momento que no era un ser humano. Había algo en la forma en que se movía, en la forma en que la niebla parecía retroceder a su paso, que me decía que estaba ante algo completamente antinatural. Sin embargo, por más que quise huir, mis piernas no respondían. Estaba atrapado entre la necesidad de correr y la imposibilidad de hacerlo. La figura se detuvo a unos metros de mí y pude ver sus ojos. Eran dos pozos oscuros, sin brillo, sin vida. Sentí una corriente helada recorrer mi espalda y el pánico se apoderó de mí. En ese instante, el autobús comenzó a temblar de nuevo, esta vez de manera aún más violenta. Me giré hacia el vehículo, esperando que se desplomara en cualquier momento. El sonido de metal retorciéndose y crujidos llenaron el aire, como si algo estuviera intentando abrirse paso desde el interior. Corrí de regreso al autobús, impulsado por una mezcla de terror y desesperación. Cerré la puerta tras de mí y me dirigí al asiento del conductor, intentando encender el motor una vez más. Pero todo seguía muerto, sin respuesta. La figura afuera seguía allí, observándome, y podía sentir su mirada perforándome. El temblor del autobús continuó, y por un momento, pensé que se volcaría. No sabía qué estaba ocurriendo, pero algo dentro de mí me decía que no era algo que pudiera arreglarse con una simple reparación mecánica. Era como si el autobús estuviera siendo atacado desde adentro, como si algo maligno hubiera tomado control de la máquina. De repente, el temblor cesó y el silencio volvió a reinar. Pero este silencio no era reconfortante, era un vacío opresivo, lleno de una tensión que me aplastaba. Mi respiración era lo único que rompía el silencio, y aún así, apenas podía oírme a mí mismo. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero todo lo que vi fue oscuridad. La figura que había visto antes ya no estaba, o al menos, no la podía ver. Pero sabía que estaba allí, acechando, esperando. Podía sentir su presencia, una sombra que se arrastraba en los bordes de mi percepción. El pánico comenzó a transformarse en desesperación. Intenté abrir la puerta para salir,
pero no se movió. Era como si estuviera sellada. Golpeé el cristal con mis manos, grité pidiendo ayuda, aunque sabía que no había nadie en kilómetros a la redonda. Estaba atrapado en una jaula metálica, rodeado de una oscuridad viva y palpitante. El tiempo dejó de tener sentido. Podrían haber pasado minutos o horas, no lo sé. Todo lo que recuerdo es el miedo, un miedo que se apoderaba de mi mente, que se metía en cada rincón de mi ser. Sentí como si algo estuviera intentando entrar en mi cabeza, como si algo invisible estuviera arañando mi cordura, intentando desmoronarla poco a poco. Fue entonces cuando los golpes comenzaron. Primero, suaves, casi imperceptibles, como si algo estuviera tocando las ventanas desde afuera. Luego, se hicieron más fuertes, más insistentes. El sonido de golpes huecos resonaba a través del autobús y podía sentir cada uno de ellos vibrando en mis huesos. No sabía qué hacer. No había forma de escapar, ni de enfrentar lo que fuera que estuviera allí afuera. Todo lo que podía hacer era sentarme, acurrucarme en el asiento del conductor y esperar. Esperar a que terminara, de una forma u otra. La noche avanzaba lentamente, cada minuto se alargaba eternamente. Y los golpes continuaban, resonando en el silencio, recordándome que no estaba solo. Cada golpe era como un martillazo en mi psique, destrozando lentamente cualquier esperanza de que pudiera salir de allí con vida. Finalmente, la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de la niebla. Los golpes cesaron de repente y el autobús se quedó en un silencio inquietante. Me atreví a mirar hacia afuera y vi que la figura había desaparecido. La neblina se disipaba lentamente, revelando la carretera desierta y el paisaje estéril que me rodeaba. El miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una especie de entumecimiento. Sabía que algo horrible había sucedido esa noche, algo que no podía explicar. Pero también sabía que no podía quedarme allí más tiempo. Intenté el motor una vez más y, sorprendentemente, arrancó sin problemas. El autobús surgió a la vida, como si nada hubiera pasado. Conduje lentamente, con las manos temblorosas en el volante. No quería mirar atrás, no quería ver lo que pudiera estar allí. Todo lo que deseaba era dejar ese lugar atrás, olvidar lo que había sucedido, aunque sabía que eso era imposible. Finalmente, llegué a la estación, donde el equipo de mantenimiento ya me estaba esperando. Me recibieron con una mezcla de alivio y preocupación, preguntándome qué había pasado. Les conté una versión reducida de los hechos, omitiendo los detalles más extraños, los que no podían explicarse. Ellos simplemente asintieron, aceptando mi explicación sin más preguntas. El autobús fue llevado al taller para una revisión completa. Mientras esperaba los resultados, no podía quitarme de la cabeza lo que había visto y sentido. Sabía que algo había cambiado dentro de mí esa noche. Algo que no se podía arreglar con herramientas o diagnósticos mecánicos. Horas más tarde, el jefe de mantenimiento se acercó a mí con una expresión grave en el rostro. Me dijo que habían encontrado algo extraño en el motor, algo que no podían explicar. Parecía que algunas piezas habían sido retorcidas y destrozadas, como si una fuerza enorme las hubiera aplastado. Pero no había señales de que se hubiera producido un accidente, ni de que algo externo hubiera golpeado el autobús. No supe qué decir. Sabía que, de alguna manera, lo que había pasado esa noche había dejado su huella, no solo en mi mente, sino también en la máquina misma. Desde entonces, dejé de conducir por esa ruta. Pedí un cambio, un horario diurno, donde las sombras no fueran tan largas ni la oscuridad tan opresiva. Pero no importa cuántas veces cambie de ruta, cuántas horas de sueño pierda, esas imágenes, esos sonidos, siempre estarán conmigo. El terror de esa noche no fue algo que pudiera olvidar, ni algo de lo que pudiera escapar. Estaba atrapado en mi mente, tan real como la carretera frente a mí, y sabía que, algún día, volvería a encontrarme con lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.